pasado esta prueba de tu amor. Muy bien, y continuamos, ya son las 11:21. Continuamos en Síganme los Buenos, ahora esta vez en comunicación telefónica con uno de los especialistas con los que cuenta nuestro querido Sanatorio Carolla, esta institución médica de la zona que, prestigiosamente brinda servicios en varias especialidades, y hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Ramiro Pistone, que es especialista en traumatología, y que con él vamos a hablar de algunas cuestiones que seguramente a más de uno nos preocupa, a más de uno de los que están escuchándonos en esta mañana. Los saludamos, doctor. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar un poquito de este tema tan importante. La idea es hoy hacer un pantallazo corto para después poder explayarse un poquitito más si es necesario con respecto a la columna vertebral. La columna vertebral es una de las causas principales que tenemos en la consulta diaria, nosotros en el consultorio nuestro, y la columna como tal básicamente es una de las partes más importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Cumple distintas funciones, ¿no? La primera y principal es la que todos conocemos, es el sostén de nuestro cuerpo y es el que nos permite mantenernos obviamente en movimiento. Después tiene otras funciones, ¿no? Como la de mantener estable el centro de la gravedad y permitirnos, sobre todo a nosotros, seres humanos, bipedestadores en movimiento y poder caminar. Y como tercer función que podemos hablar muy importante también es la protección que le da la estructura esquelética ósea en general a la médula espinal, ¿no? Que sería el centro eje de la información que parte a través del cerebro por la médula y por los distintos nervios hacia las distintas funciones de nuestro organismo. Por eso es que nosotros consideramos que es una de las patologías más comunes y más difíciles por ahí de tratar. ¿Cuáles son doctor, cuáles son las consultas con respecto a la columna, cuáles son las consultas más comunes que ustedes reciben? Bien. Lo más común habitualmente es la patología funcional, ¿no? La columna nosotros la dividimos en dos tipos de patologías, las patologías estructurales y las patologías funcionales. Las patologías estructurales mayormente las famosas patologías en las alteraciones en los ejes de la columna, la famosa escoliosis, cifosis y demás, y que puede acarrear también la mayoría de las veces patologías funcionales en toda la columna, ya sea a nivel vertebral o a nivel de los discos, que es una de las patologías más comúnmente tratada y en la cual tenemos mayor consulta. La patología discal es una de las causas principales de la dolencia hoy por hoy, hablando de patologías que son puramente funcionales y generan muchísimo dolor y en muchos casos también hasta impotencia funcional, dificultándonos hasta la vida diaria, ¿no? Ni qué hablar de la patología que genera problemas y aumentos en las deserciones laborales incluso en el estudio, ¿no? Totalmente. Cada vez se están dando más las patologías discales a nivel de los adolescentes y de los jóvenes. O sea, son más comunes las patologías discales a la altura de la, para que entienda la gente, ¿de la espalda o de la cintura? ¿Cuáles son las que más ustedes están tratando? Claro, lo que pasa es que la patología discal, discos tenemos a nivel de toda la columna. Nosotros la columna la dividimos en sectores, cervical, dorsal y lumbar. Lo más común hoy por hoy es la patología discal lumbar. Pero le sigue la patología cervical y un poco menos caso la dorsal. La patología lumbar discal lumbar es muy común, más que nada en los operarios. Acá tenemos varias fábricas en la zona que lamentablemente, si bien no es considerada una patología laboral, la hernia de disco es
bastante común verlo como una de las causas principales de la deserción laboral. Cervical también, cervical trae otro tipo de sintomatología, no tanto la dolorosa, sí por ahí la parte motora o con respecto a los adormecimientos en los brazos, síndromes vertiginosos, dolores cervicales, dolores cefaleas y demás, sí, síntomas que son distintos por ahí a los de la patología lumbar. Usted me decía que en los adolescentes se está viendo mucho, más que antes, ¿puede ser? Sí, ¿cuál es la causa, yo creo, principal? Desde el vamos que la patología discal tiene un componente genético, no todas las personas pueden hacer hernia de disco por más golpe o esfuerzo que realicen. Hay una cierta debilidad genética ya a nivel del núcleo fibroso del disco, y hoy por hoy con respecto a la patología en los jóvenes o en los adultos jóvenes, tiene que ver, yo creo, bastante también con el aumento de la ¿cómo se dice? De los esfuerzos que se hacen a menor edad, ¿eh? La persona empieza a trabajar generalmente ahora más joven, la falta de actividad física, la falta de preparación física muchas veces para esos esfuerzos. Bueno, que eso es una de las causas que predisponen también a la formación de la debilidad en el disco. Y en el caso de los jóvenes adolescentes, ¿hay incidencia en algún tipo por el uso de la tecnología? Chicos que están mucho tiempo con el celular, mirando hacia abajo. Digo porque lo veo a diario, porque tengo un hijo que está en una edad que, bueno, y yo le digo, ponete bien con el celular, levantá la cabeza porque te va a salir una joroba en la espalda. Muy importante que lo traigas acá a la mesa, Karina, porque es realmente una de las nuevas patologías de esta década, ¿no? Las patologías cervicales típicas justamente por la mala postura, por la hiperextensión que le estamos dando a la columna cervical, la tensión muscular en una posición que no es anatómica, o sea, con hiperextensión de los músculos y de los ligamentos, que obviamente cuando en el chico, adolescente y por ahí no tan adolescente también, lo vemos también en mucha gente grande que pasa horas y horas a veces con el celular en una muy mala posición. Lamentablemente es una de las patologías también de la última década que realmente los especialistas estamos tratando de buscar la solución y no la terminamos de encontrar, ¿no? Compensar esa mala postura con ejercicios y demás, eso es lo que más sirve, pero lamentablemente cada vez se ve más seguido. Recordemos que las patologías discales tienen por ahí tratamientos, se puede tratar y hasta incluso, hay cirugías para corregirlas, pero lo ideal es no llegar a eso, ¿no? Exactamente, sí, la patología discal genera habitualmente síntomas agudos, que lo ideal es tratarlos médicamente y ayudarse con kinesiología y después ejercicios preventivos. Y como última opción está el tema de la cirugía. La cirugía, si bien es un tratamiento paliativo al síntoma, lo ideal es tratar de dejarlo como última opción siempre. Claro. Y entonces ahora viene el momento en el que al doctor le pedimos los consejitos, los consejos que debemos tener todos en cuenta para cuidar un poco más nuestra columna, ¿no? Sí, nosotros siempre hacemos bastante hincapié en eso, justamente, ¿no? En la prevención. Una vez que ya está instaurado, de hecho, el diagnóstico de hernia de disco, lamentablemente lo que tratamos siempre es de evitar el síntoma, y la forma de lograrlo la mayoría de las veces tiene que ver con la prevención de las posturas y sobre todo con la preparación muscular y de los tejidos blandos, que son los que van a hacer sostén externo de esa patología que lamentablemente ya la tenemos. El ejercicio de relajación, estiramiento, la corrección postural, la relajación. Hoy por hoy también el estrés tiene muchísimo que ver en esto. El realizar actividades físicas que nos relajen un poco, que
nos descontracturen y nos saquen un poquitito esa tensión, son siempre beneficiosas. Obviamente la medicación y la fisioterapia también ayudan muchísimo, pero la prevención es lo más importante. Por supuesto. O sea, a cualquier edad siempre tener en cuenta alguna actividad que nos ayude a relajar la espalda y siempre tener en cuenta la buena postura, ¿no? Por ahí hacer hincapié, ¿no? En eso. Sí, a cualquier edad y a toda edad, ¿no? Desde los chicos hasta la persona mayor, el adulto, toda la edad, la realización de actividad física diaria y de ejercicio de relajación. Yo siempre doy la indicación, sobre todo en dos momentos importantísimos del día, que es cuando uno se despierta y se va a levantar de la cama, y cuando uno se va a acostar también tratar de hacer esos ejercicios, ¿no? Ajá, muy importante. Y desde el punto de vista por ahí y de laboral, o para la gente que está en una fábrica, tratar de buscar la manera de implementar lo que tiene que ver con la gimnasia del trabajo, ¿no? Por ahí conocer cuáles son las posturas o las mejores posturas también para realizar tal o cual trabajo. Exactamente, sí, entiendo que gracias a Dios en la mayoría de las fábricas que hay acá en la zona, sobre todo, hay equipos especializados que se dedican, ¿no?, a controlar y ver cuáles son las cosas que hacen mal y cuáles son las que por ahí nos pueden llegar a hacer bien y a prevenir una complicación de una lesión en la columna. En la mayoría de los lugares tienen en cuenta eso, ¿no?, la postura del operario y el tratar de evitar incluso hasta permanecer muchas horas en una mala posición o realizando movimientos por ahí que pueden llegar a ser de carga y perjudiquen a la columna. Por suerte eso se tiene en cuenta acá en la zona. Bueno, y entonces el consejo es para el operario que lo implemente en su trabajo diario, ¿no?, que lo ponga en práctica. Exactamente, no, pero por suerte se hace, yo entiendo que se hace y bueno, la consulta inmediata cuando uno empieza a tener problemas o aparecen síntomas dolorosos, bueno, siempre es también importante. Bien, bueno, y con respecto a eso, doctor, sabemos, bueno, usted está trabajando en el Sanatorio de Carolla, ¿qué días lo podemos encontrar? ¿En qué horarios? Sí, nosotros acá trabajamos, somos un equipo de traumatólogos que gracias a Dios tenemos cubierto todos los horarios, tanto de mañana como de tarde, durante los 7 días de la semana. Perfectísimo. Yo personalmente estoy los días lunes y martes acá en el sanatorio, lunes, martes y viernes en Carollita, en la dependencia que tenemos en Jesús María, y los días de miércoles en el centro médico. Bien. Pero cualquier consulta, entonces se pueden acercar al Sanatorio Carolla y pedir por el equipo de traumatología, cualquier especialista los puede tratar correctamente y ayudarlos ante cualquier dolencia, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos justamente 2 especialistas también que vienen de Córdoba, el doctor Nicolás Ortiz, que atiende en el Carollita, en la dependencia de Jesús María, que es un especialista que se dedica exclusivamente a columna. Buenísimo. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su palabra, sus consejos y bueno, y quedamos en contacto. La idea es por ahí tratar de seguir hablando de estos temas. Vamos a estar con varios especialistas, pero en el momento en el que podamos volver a comenzar a conversar con usted, sería bueno por ahí ampliar un poquito más acerca de estas cuestiones. Perfecto, Karina, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, doctor, le agradecemos. Buen día. No, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau. Y la mía, la foto prometida. Nos enloquece el ruido. Los éxitos que te gustan. Llámanos, comunícate con Carolla FM 03525 1554.